Hola a todos y bienvenidos. ¿Listos para una nueva inmersión profunda? Siempre listo para explorar Hoy nos sumergimos en el mundo fascinante de las células. las unidades fundamentales de la vida. Exacto. Usaremos un extracto de la Wikipedia en español sobre la célula como nuestra guía. Un viaje al interior de la célula. Exactamente. Queremos que al final de esta inmersión profunda entiendan qué son las células, Los diferentes tipos que existen sus funciones. y cómo su descubrimiento revolucionó la biología. Antes de adentrarnos, imagínense cómo era la biología antes de saber de la existencia de las células. Un mundo completamente diferente. Se creía en la generación espontánea. La vida surgiendo de la nada. Difícil imaginar ahora, ¿verdad? Totalmente. Hoy sabemos que la base de todo ser vivo es la célula. La unidad más pequeña que podemos considerar viva. El ladrillo fundamental de la vida. Desde la bacteria más pequeña hasta la ballena más grande, todo está hecho de células. Y aunque hay muchísima variedad, todas las células comparten características. ¿Cómo cuáles? Todas tienen una membrana que las delimita. Un interior llamado citoplasma. Material genético en forma de ADN y ARN. Y proteínas que hacen de todo. Es como una pequeña ciudad, ¿no? Me encanta esa analogía. Cada célula como una ciudad autosuficiente. Con sus fábricas, centrales energéticas, sistemas de transporte. Hablando de ciudades, ¿cómo descubrimos este mundo microscópico? Ahí entra Robert Hooke. En el siglo XVII, observó celdillas en un trozo de corcho Bajo un microscopio, claro. y les dio el nombre de células. Por su parecido a las celdas de un panal. Aunque Hooke solo vio las paredes de células vegetales muertas. Su descubrimiento abrió un nuevo mundo para la ciencia. Y luego, en el siglo XIX, llegó la teoría celular. Formulada por Schleiden, Schwann y Virchow. Ellos establecieron que todos los organismos están formados por células. Y que todas las células provienen de otras células preexistentes. Una revolución en la biología. Unificó la biología bajo un mismo principio. Demostrando que toda la vida, en su diversidad, comparte un origen común. Y hablando de diversidad, ¿sabías que hay dos grandes grupos de células? Las procariotas y las eucariotas. Exactamente. Las procariotas son las formas de vida más antiguas, Bacterias y arqueas. abundantes en la Tierra. ¿Y qué las diferencia de las eucariotas? Las procariotas son más simples, sin núcleo definido. Su ADN flota libremente en el citoplasma. Exacto. Y carecen de la mayoría de los orgánulos de las eucariotas. Son como versiones más básicas de las células, ¿no? En cierto modo, sí. Pero no te dejes engañar por su simplicidad. Son muy resistentes. Increíblemente adaptables, capaces de sobrevivir en ambientes extremos. Impresionante. Y las eucariotas, bueno, ahí entramos nosotros. Plantas, animales, hongos, protistas. Un mundo de organismos complejos. Las eucariotas tienen un núcleo que contiene su ADN. Y muchos orgánulos especializados. Exactamente, cada uno con una función específica. Volviendo a la analogía de la ciudad, cada orgánulo como un distrito especializado. Me gusta cómo piensas. ¿Te gustaría explorar algunos de los más importantes? Por supuesto. Siempre me ha fascinado la complejidad de la célula eucariota. Empecemos entonces. Imagina que la célula es una ciudad amurallada. Lo primero que encontramos es la membrana plasmática, Actúa como una barrera selectiva, controlando lo que entra y sale, como la muralla de la ciudad, protegiendo el interior. y regulando el acceso. En el centro de la ciudad encontramos el núcleo. El ayuntamiento, donde se guarda la información genética de la célula. Exacto, el ADN organizado en cromosomas. Y allí se lleva a cabo la replicación del ADN, Y la transcripción. la transcripción. El proceso donde la información del ADN se copia a una molécula de ARN mensajero Y ese ARN sale del núcleo. para dirigir la síntesis de proteínas. Como si el ayuntamiento enviara mensajes a las fábricas para producir lo necesario. Justo así. Y esas fábricas serían los ribosomas, Pequeñas estructuras en el citoplasma. encargadas de ensamblar proteínas a partir de las instrucciones del ARN mensajero, El núcleo dirige la producción de proteínas. esenciales para todas las funciones de la célula. Pero la producción no termina en los ribosomas, ¿verdad? Algunas proteínas necesitan ser modificadas y empaquetadas. Antes de ser enviadas a su destino final. Exactamente. Y de eso se encargan el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Más distritos de nuestra ciudad celular, Imagina el retículo endoplasmático como una red de carreteras y túneles. conectando diferentes partes de la ciudad. Y el aparato de Golgi. El centro de distribución, donde las proteínas se empaquetan, se etiquetan y se envían. Increíble. Cada orgánulo con una función tan específica. Y aún nos quedan muchos por explorar. Tendremos que continuar nuestro viaje en la próxima parte. Hay mucho más que descubrir en el mundo celular. Hasta la próxima. Retomando nuestro viaje por la célula eucariota,
Hay un orgánulo que siempre me ha fascinado. ¿Cuál? El núcleo. Los ribosomas. El mitocondria. Ah, sí. Las mitocondrias, las centrales energéticas de la célula. Exacto. Recuerdo que en la escuela me costaba entender cómo generaban energía. A mí también. Es un proceso muy complejo. Lo es. Pero podríamos decir que las mitocondrias son expertas en quemar nutrientes. Quemar. Metafóricamente hablando, claro. Utilizan oxígeno para producir ATP. ATP, la moneda energética de la célula. Exacto. Y lo hacen a través de una serie de pliegues en su membrana interna. Pliegues. Se llaman crestas. Y ahí ocurre la magia. ¿Qué tipo de magia? Una cadena de reacciones químicas. La cadena de transporte de electrones. Cadena de transporte de electrones. Suena complicado, pero imagina una cadena de trabajadores pasando un paquete. Un paquete. Sí, Dan y pisto a- cada vez que se pasa el paquete se libera energía. Y esa energía se usa para generar ATP. Exactamente. En este caso, el paquete son electrones. Entiendo. La energía de los nutrientes se libera poco a poco para producir ATP. Como en una cadena de montaje. Y lo más interesante es que las mitocondrias tienen su propio ADN. Su propio ADN. Aparte del núcleo. Sí, y ese ADN mitocondrial se hereda solo de la madre. ¿En serio? Se ha utilizado para rastrear linajes maternos a lo largo de la historia humana. Increíble. Las mitocondrias no solo dan energía, sino pistas sobre nuestro pasado. Exacto. Y hablando de pistas, el ADN mitocondrial apoya la teoría endosimbiótica. La que dice que algunos orgánulos fueron bacterias independientes. Sí, se cree que una célula eucariota primitiva engulló una bacteria aeróbica, Para de usar oxígeno. precisamente. Y en lugar de digerirla, las dos células se asociaron. Una relación de beneficio mutuo. Una simbiosis, que dio origen a las células eucariotas que conocemos hoy. La colaboración impulsando la evolución. Totalmente. Y la teoría endosimbiótica no se aplica solo a las mitocondrias. También a otros orgánulos. A los cloroplastos, por ejemplo. Los responsables de la fotosíntesis en las plantas. Exacto. Convierten la luz solar en energía. ¿Cómo lo hacen? Contienen clorofila, un pigmento verde que captura la energía de la luz solar. Y esa energía se transforma en elemento. A través de la fotosíntesis. Convierten dióxido de carbono y agua en glucosa. Las plantas fabrican su propio alimento. Y liberan oxígeno a la atmósfera, el que respiramos. Las plantas son increíbles. Sin duda. Y al igual que las mitocondrias, los cloroplastos tienen su propio ADN. Y se reproducen independientemente. Sí. Otra evidencia de la teoría endosimbiótica. Todo esto me hace pensar en la célula como una comunidad, Una comunidad de orgánulos que trabajan juntos para mantener la vida. cada uno con su función, pero colaborando. Exactamente. Y hay muchos otros orgánulos importantes. El retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas. Las vacuolas, el citoesqueleto. Hay tanto que aprender. ¿Te gustaría profundizar en algún orgánulo en particular? ¿Qué tal el retículo endoplasmático? Siempre me ha intrigado su nombre, Buena elección. El retículo endoplasmático, o RRE, es una red de membranas. que se extiende por todo el citoplasma. Exacto. Y hay dos tipos principales. El R rugoso y el R liso. Rugoso y liso. El rugoso tiene ribosomas adheridos a su superficie. ¿Y esos ribosomas qué hacen? Sintetizan proteínas que serán exportadas fuera de la célula. O que formarán parte de las membranas. Exactamente. Y el R liso se encarga de la síntesis de lípidos, Lípidos. como los fosfolípidos que componen las membranas celulares. Cada función tiene su propio compartimento. Y el R liso también participa en la detoxificación. Detoxificación. Transforma sustancias nocivas como drogas o alcohol en compuestos menos dañinos. La célula tiene su propio equipo de limpieza. Así es. Y después de pasar por el R, muchas proteínas van al aparato de Golgi. Para ser modificadas y empaquetadas. Exacto. Y luego se envían en vesículas a su destino final. Vesículas. Pequeñas burbujas de transporte. Algunas se fusionan con la membrana plasmática. Y liberan su contenido al exterior. Sí. Otras se dirigen a otros orgánulos, como los lisosomas, Los lisosomas. los centros de reciclaje de la célula. Contienen enzimas. Exactamente. Degradan moléculas complejas en componentes más simples. Para que la célula los reutilice. Y también eliminan bacterias y virus que entran en la célula. Los guerreros de la célula. Deben analogía. Y hablando de protección, no olvidemos la pared celular. La que rodea las células vegetales. Les da soporte y protección. Está compuesta principalmente de celulosa. Se forman fibras resistentes. Exacto. Gracias a la pared celular, las plantas se mantienen erguidas. Y resisten la presión del agua. Sí, es como un esqueleto externo. Ujú. Y también regula el paso de agua y nutrientes. Cada estructura con una función específica. Sin duda, la célula es un sistema complejo y organizado. Y cada componente es crucial para la vida. Exactamente. Hemos aprendido mucho
sobre la célula eucariota. Pero aún queda mucho por explorar. ¿Qué te parece si en la próxima parte hablamos del origen de la vida? Me parece una excelente idea. Adentrémonos en ese misterio. Y llegamos a la última parte de nuestra inversión profunda en el mundo celular. Un final apropiado para nuestro viaje. Hoy nos adentramos en un territorio aún más misterioso, Ah, el origen de la vida. sí. La gran pregunta. ¿Cómo surgió la vida de la materia inerte? Un misterio que ha intrigado a la humanidad por siglos. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, hay varias hipótesis. Intentos de reconstruir ese proceso crucial, Exacto. En la parte anterior mencionamos la teoría endosimbiótica. que explique el origen de algunos orgánulos eucariotas. Pero, ¿cómo surgieron las primeras células? Esas precursoras de todo lo que conocemos. La pregunta del millón. Hablamos del mundo del ARN. ¿Podrías recordarnos esa hipótesis? Claro. La hipótesis del mundo de ARN propone que en las primeras etapas de la vida, el ARN era la molécula estrella. En lugar del ADN. Exacto. El ARN almacenaba la información genética. Y también catalizaba las reacciones químicas. Sí. Es una molécula más versátil que el ADN. ¿Puede hacer ambas cosas? Almacenar información como el ADN y actuar como enzima acelerando reacciones. 2 por 1. En un mundo primitivo, el ARN lo hacía todo. Y con la evolución llegó la especialización. El ADN más estable para guardar información. Y las proteínas más eficientes como enzimas. Un mundo dominado por el ARN. Fascinante. ¿Y cómo se formaron las primeras células a partir de ese mundo? Ahí está el misterio. Hay otras hipótesis, como la de los coacervados de Oparin. Esas gotitas que se forman en soluciones de moléculas orgánicas. Exacto, tienen una membrana rudimentaria que los separa del entorno. Y pueden realizar algunas reacciones químicas en su interior. Pequeñas fábricas primitivas. Se cree que algunos coacervados adquirieron la capacidad de replicarse. Dando origen a las primeras células. Y de ahí a la complejidad de las eucariotas. A través de la endosimbiosis. Exacto. La incorporación de bacterias a células procariotas primitivas, Las mitocondrias y los cloroplastos. Antiguos habitantes independientes. que se unieron a la fiesta, dando lugar a las células eucariotas con su complejidad y compartimentos. La colaboración como motor de la vida. Cooperación y simbiosis, fuerzas poderosas en la evolución. Sin duda. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro viaje. Al interior de la célula. Exploramos sus componentes, sus funciones, su origen. Un microcosmos lleno de maravillas. Esperamos que este deep dive haya despertado su curiosidad. Por el mundo celular y la vida en general. Sigan explorando. Hasta la próxima.